Y para dialogar con estas dos destacadas figuras intelectuales y políticas de la República Dominicana, el autor de Ideas en Conflicto, el expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Bien, presidente Fernández, nosotros quisiéramos iniciar este conversatorio solicitándole, si es posible, el que usted nos narre cómo surgió esa idea, cómo usted concibió la redacción de este libro, de este diálogo entre dos figuras que fueron predominantes en la época precisamente después del ajusticiamiento de Trujillo. Bueno, antes de responder directamente a su pregunta, quisiera dar las gracias por tan amables palabras de presentación. Yo pienso que ustedes lo han hecho como un estímulo para que el público al final compre el libro, lo cual por supuesto vale. Y entonces, pues, este libro realmente tiene su origen en otro libro, que es el libro de John Barlow Martin, que se titula en inglés Overtaken by Events, y que fue traducido al español con el título de El Destino Dominicano. Ese libro fue publicado por vez primera en inglés en el año de 1966, prácticamente al culminar la Guerra de Abril. Y el libro fue leído y estudiado exhaustivamente por el profesor Juan Bosch. Y siento que al leerlo se sintió muy decepcionado de la figura de John Barlow Martin, de quien él había creído que era su amigo y que había sido el defensor de su gobierno a través de la Embajada de los Estados Unidos, ya que otros funcionarios de la Embajada, como el representante del MAC, que es el grupo militar de Estados Unidos en la Embajada, o el de la CIA, u otros funcionarios, normalmente se mostraban opuestos al gobierno de Juan Bosch ante el gobierno de los Estados Unidos. Y Juan Bosch entendía que su defensor, su amigo, había sido John Barlow Martin. Entonces, la lectura de este libro realmente le conmovió. Y lo conmovió de tal manera que se refirió a él en múltiples ocasiones. Escribió artículos en el periódico Listín Diario, en algunos discursos que pronunciaba a través del programa Tribuna Democrática y luego en el PLD y en la revista política Teoría y Acción, se refirió constantemente a ese texto como un texto que deformaba la realidad, que no se correspondía con la verdad y, en fin, que era un texto que no era representativo de lo que había acontecido en la República Dominicana durante su gestión de gobierno. Entonces, el libro cayó en mis manos porque para un artículo que debía escribirse en el periódico Vanguardia del Pueblo, el profesor Bosch me lo facilitó. Entonces, yo leo la parte que él quiere que trabaje para el periódico, pero al final me dice, no, quédese con el libro, léalo más detenidamente, se puede quedar con él. Y luego en el tiempo es que voy reflexionando y logro comprender que ya no se trataba solo de un libro, era un documento histórico. Es razón de que pudimos detectar que hay más de 400 observaciones, anotaciones al pie de página que el profesor Bosch hacía al texto de John Barlow Martin. Por tanto, en realidad se producía un diálogo entre el autor y el lector. El lector le estaba respondiendo al autor. Y entendía que había que buscar la manera de que esas observaciones que hacía el profesor Bosch al libro de John Barlow Martin fuera de conocimiento público. Lo único que no encontraba la forma de hacerlo posible, porque si tomaban las observaciones fuera de contexto, carecían de significado para el público. Había que buscar una manera de que se diese exactamente ese diálogo que se generaba con las observaciones dentro del texto de John Barlow Martin. Entonces empecé un poco a estudiar el género del diálogo y tuve que buscar algunos de los diálogos de Platón, que es donde el género nace, con Sócrates, con Fedro, con Parménides, que son algunos de los diálogos platónicos, a ver cómo se construía técnicamente el diálogo. Y claro, aprendí mucho de eso, pero hubo un libro
que ustedes conocen muy bien, un libro de un jurista francés llamado Maurice Joly, que se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Claro, yo entendí que el diálogo entre Juan Bosch y John Barlow Martin no iba a ser en el infierno, tendría que buscarlo en un lugar más adecuado, o por lo menos caliente, como sería el infierno. Y pues de ahí es que nace la idea de la construcción de ese diálogo entre Juan Bosch y John Barlow Martin, que se llama diálogo póstumo, ¿no? Ya luego de ellos desaparecidos físicamente, cómo dar a conocer esas observaciones, esos criterios, esos juicios de Juan Bosch sobre lo que había escrito John Barlow Martin. Fue que lo apagué para que no hiciera fliparse. Ahora, me llama mucho la atención algunas cosas. La primera es la siguiente. ¿Con qué tiempo usted ha hecho este trabajo? ¿Y en qué momento? Y lo segundo es lo siguiente. Le digo, por una experiencia que no viene al caso tocarla, sino por eso lo hago. La verdad que yo supongo que ponerlo a ellos dos a hablar sin que usted se involucrara en la conversación, pero poniéndolo a hablar, resulta un poco conflictivo. Por eso el título del libro, ¿verdad? No ideas en conflicto, pero ¿cómo usted no quedaba atrapado en ese conflicto? Sí, bueno, primero, digamos, yo tenía que sustraerme a ese diálogo porque yo no soy parte del diálogo. El diálogo se produce entre ellos dos. La dificultad técnica resultaba en cómo realmente, desde el punto de vista de la estructura narrativa, crear ese diálogo. Necesitaba alguien que lo hiciera posible. En un primer momento pensé en Heródoto como padre de la historia, o en Tucídides, pero luego, hablando con mi amigo Jimmy Sierra, que está aquí al frente, le hablaba de esa dificultad técnica que tenía. Me decía, no, mejor sería Clio, la musa de la historia. Y además me resolvió otro problema, ¿dónde iba a tener lugar el diálogo? Al ser Clio, la musa de la historia, hija de Zeus, el dios del Olimpo, ubicaba el diálogo ya en un lugar que iba a ser el Olimpo. Así un poco también me apartaba de Maurice Joly y el infierno, lo llevaba al Olimpo, ¿verdad? De manera natural, porque Clio, justamente como musa e hija de Zeus, su lugar era el Olimpo. De manera que técnicamente pude resolver el problema por ahí. En cuanto al tiempo, era algo que yo venía reflexionando desde hacía mucho tiempo. No fue que nació de la noche a la mañana. Y venía tratando de ordenar eso, justamente porque la dificultad está en darle la secuencia al diálogo, que se esté hablando del mismo tema y que surjan las ideas en conflicto, o sea, que se note el contraste. No siempre hay contraste, muchas veces hay coincidencias. Increíblemente hay muchas coincidencias en el enfoque histórico de la República Dominicana. Hay muchas coincidencias. Es más bien ya cuando se adentra en la campaña política del PRD en el año 62, es el gobierno de Juan Bosch, y por supuesto ya es la guerra de abril del 65, donde surgen las discrepancias y las controversias y lo que Juan Bosch va a llamar exageraciones, mentiras, barbaridades, etcétera, que en el diálogo, cuando se va dando el intercambio de ideas, Juan Bosch interrumpe para que ahí quede la observación que hace. Dice, qué mentira, qué barbaridad, esto no fue así, ¿verdad? Y eso es lo que le da un cierto dinamismo al diálogo. Entonces, el desafío era cómo concatenar, cómo hilvanar, cómo establecer una secuencia lógica que siguiera el curso de las ideas. Entonces, bueno, cuando se hacía, en cualquier momento, cuando Radamés me da el tiempo, ¿verdad? Me dice, profesor, hoy no hay reunión, entonces ahí podía sacar algún momento para avanzar con este texto. Pero creo que hay una hora del día, de las 24 horas, en que para usted era más preferido trabajar. De noche, cuando me lo imagino. Ya no hay más reuniones. Sí. Presidente, pero hay algo que llama poderosamente la atención. Ya usted ha explicado a la audiencia que usted tenía que darle, incluso en mis palabras lo dije, un cierto contexto general que pudiera pues explicar las razones por qué al final
en los capítulos finales sobre todo se nota la contradicción entre Juan Bosch y el embajador Martin. Al principio hay coincidencia, pero a mí me llama poderosamente la atención el que usted incursiona, y Martin también, aunque obviamente no lo hace como Juan Bosch, pero deja caer algunas frases con relación a la composición social dominicana. Yo creo que ambos hablan de un país atrasado, de un país a lo largo de su historia con grandes problemas. Entonces, era indispensable usted incluir toda la parte que se refiere a la composición social dominicana. Sí, porque es un elemento básico del pensamiento de ambos. O sea, un poco hacer una reflexión sobre la estructura social. Y por supuesto coinciden en el hecho de que había una oligarquía en la República Dominicana. Obviamente el pensamiento de Juan Bosch es mucho más sofisticado y habla de distintas capas de la clase media, alta, pequeña burguesía, mediana, pequeña burguesía, baja, pequeña burguesía, con lo cual él hace un estudio del comportamiento social colectivo del pueblo dominicano. Pero antes de ellos llegar a una, digamos, interpretación de la estructura social dominicana, hay que partir del hecho de que ninguno de los dos aspiraba a ser político. O sea, tanto John Barlow Martin como Juan Bosch, sus aspiraciones iniciales era llegar a ser escritores. Incluso Juan Bosch abandona la República en el 1937, le manda una carta a Trujillo cuando llega a Puerto Rico y le dice que no podía seguir en la República Dominicana porque su destino era llegar a ser escritor. Y entendía que por la atmósfera política que había en el país en aquel tiempo, él no iba a llegar a realizar su sueño de llegar a ser escritor. Y le atribuye a un profesor suyo de La Vega el haberle estimulado en ciertas lecturas de la literatura que abren su camino hacia el hecho de ser escritor. Lo mismo pasa con John Barlow Martin. John Barlow Martin quería ser escritor, estudió periodismo en la Universidad de Indiana y coinciden en lecturas. Cuando Juan Bosch narra qué cosas leía, decía, bueno, leía a Sherwood Anderson, leía a Ernest Hemingway, igual John Barlow Martin. Su profesor en Estados Unidos le sugería, le recomendaba la lectura de esos mismos autores. Entonces hay como una formación parecida, son más o menos de la misma generación, y es interesante ver cómo se describen ellos al principio. En la etapa en que empiezan a conocerse, aquí hay una descripción muy interesante de cómo John Barlow Martin, al conocer a Bosch, lo describía. Dice él, que conoció a Juan Bosch, ¿verdad?, el 17 de abril del año 62. Dice, lo había invitado a la embajada. Y aquí es lo interesante, la descripción que hace de Juan Bosch. Lo recuerdo como un hombre alto, erguido, de canas rizadas, pómulos altos, frente ancha y alta, impresionantes ojos azul brillante y con una mirada sospechosamente zigzagueante. Sus rasgos parecían tallados. Tenía un porte de gran dignidad y durante aquella primera reunión se mostró muy ceremonioso. Tenía el aire de alguien nacido para gobernar. Interesante. Tenía el aire de alguien nacido para gobernar. Le pregunté cómo marchaba su partido, cogió un trozo de papel y dibujó una pirámide y ahí presentó el tema de la estructura social dominicana. Pero luego Juan Bosch, al referirse a John Barlow Martin, dice lo siguiente: el embajador ha dicho que tuvimos nuestro primer encuentro en abril del 62. Yo no recuerdo con precisión. Creo que fue en el mes de junio o en el de julio cuando lo conocí. Mi primera impresión fue la de que John Barlow Martin era un hombre de cara amarga y alma fina. Tenía la mente de un liberal kennediano, a pesar de que le llevaba algunos años al presidente Kennedy. Había pertenecido al círculo de Adlai Stevenson y luego pasó al de Kennedy. Era del grupo de intelectuales norteamericanos de la izquierda democrática. Juan Bosch ubica a John Barlow Martin como un intelectual de la izquierda democrática, que creía con pasión en la necesidad
de que los Estados Unidos encabezaran en todo el mundo una cruzada para llevar a la choza del africano desnudo, a la aldea de los Andes y al Asia del continente y de las islas la mística de una democracia constructiva. Su mujer era una criatura alegre que compartía las ideas de su marido. Entonces, es evidente que la opinión que ambos se tenían en principio era una opinión muy favorable. Es decir, Bush entendía que era un hombre del ala liberal democrática de los Estados Unidos. Y por esa razón es que su decepción será tan grande posteriormente cuando descubre en el libro, en la confesión que hace John Barlow Martin, de que en realidad no apoyaba realmente al gobierno democrático electo del profesor Bush. En ese mismo orden, presidente, al describir usted la personalidad de ambos, usando justamente la descripción que uno y otro hacen, leer el libro es también ir descubriendo ese perfil que se va desarrollando en uno y en otro. En Barlow Martin se ve un poco el hombre que insiste con un planteamiento, pero que a veces era zigzagueante, como dice, llegando al punto en que mostraba alguna forma de nerviosismo. El que lee el libro ve eso, y el que lee el libro encuentra el carácter de Juan Bosch, que resistió a presiones enormes para que no se persiguieran los revolucionarios de la época, que eran unos cuantos, que usted y yo lo conocimos, Rafaelito más, porque es más viejo que usted y que yo. Lógicamente, conocimos a Dato Pagán, conocimos Cayetano Rodríguez, que anda por ahí todavía, mi gran amigo y querido Cayetano Rodríguez, los hermanos Ducudrey, por ejemplo. Pero bueno, ¿de qué se trataba? De que en algún momento también Barlow Martin le dice en uno de sus comentarios que ni Kennedy ni él podían con los militares ni con la CIA para muchas cosas. En consecuencia, en primer lugar, lo que trato de que usted nos ponga en contexto, fue deliberado que usted hizo una escogencia de textos que definieran la personalidad y el perfil de cada uno. Sí, iba saliendo en forma natural, ¿no?, de las referencias que ambos han hecho, ambos hicieron a lo largo de su carrera y en las cosas que escribían y que decían. Pero, digamos, la parte política, lo último que usted se refiere, hay que recordar un hecho trascendental que va a afectar la política dominicana en esos años de la década de los 60, el triunfo de la Revolución Cubana. El triunfo de la Revolución Cubana marcó a América Latina porque es la llegada de la Guerra Fría al continente americano. Entonces, cuando después de la invasión de Bahía de Cochinos, que termina en un fracaso para el gobierno de los Estados Unidos, Fidel declara la Revolución Cubana como una revolución socialista y establece una alianza con la Unión Soviética. Eso ya hace que Estados Unidos mire con suspicacia cualquier proceso de democratización. Y entonces, al llegar Juan Bosch en el año 61, y esta campaña política electoral en el año 62, está muy próximo lo de la Revolución Cubana y la división del mundo entre comunistas y capitalistas, ¿no?, o comunistas y demócratas, para decirlo en términos estrictamente políticos. Entonces, lo que va a pasar es que efectivamente existían algunos partidos de izquierda, operaron hasta desde el exilio, el Partido Socialista Popular, el PSP, que se formó en Santo Domingo, pero salieron al exilio ya en los años 40. Ahí hay gente que nosotros conocimos y de quienes fuimos amigos. El profesor Tulio H. Arbelo era profesor de filosofía allá en la UAS. Bueno, Tulio Arbelo era, digamos, identificado en los archivos norteamericanos como un agente del comunismo soviético, ¿verdad? El profesor José Espaillat, profesor de historia también de la UAS. Pedro Mir, el poeta Pedro Mir, que militó en el PSP. En fin, el PSP era uno de los partidos. El otro era el MPD. Bueno, era un grupo de gente buena, de buena. Porque ¿qué peligro significaba? Sin ninguno.
nosotros que le conocimos nos damos cuenta lo inofensivos que eran. ¿Qué peligro podía ser para el mundo el poeta Pedro Mix? O la escuela de Dato Pagán. O la escuela, que también conocimos muy bien, sí, ¿verdad? El profesor Dato Pagán, que además tenía un humor formidable. Sí. Un día nos contó que andando por las calles de París oyó una voz que decía, Dato, Dato. Y él miró para atrás. Piense quién era, Jean-Paul Sartre, que me estaba llamando. Entonces, bueno, esa era la figura del profesor Dato Pagán Perdomo, pero aparecía también sindicado como Castro comunista, era la frase utilizada en la época, Castro comunista, y le exigían a Juan Bosch que cerrara la escuela, que Dato Pagán y Corpito Pérez Cabral, que era un abogado dominicano que había vivido en Venezuela durante el exilio, retornó al país después de la muerte de Trujillo por breve tiempo y actuó junto con Corpito en la creación de un partido, el Partido Revolucionario Nacional, creo que se llamaba, y entonces, bueno, frente a todo eso, a Juan Bosch lo presionaban, ya estando en el poder, porque desde antes el tema del comunismo al PRD surgió de una noticia que se publicó en Puerto Rico, diciendo que Telma Frías había quitado el cuadro de la Virgen de la Altagracia de un local donde se celebraba la convención del PRD. Y a partir de ahí entonces empezó que el PRD era comunista antes de las elecciones. Y ya entonces vino la acusación del padre Láutico García a Juan Bosch de que Juan Bosch era comunista porque en unos artículos que había escrito en una revista en Venezuela, la revista Siempre de Julio César Martínez, y que luego se reprodujeron aquí esos artículos en la revista Renovación, el padre Láutico llegó a la conclusión de que como Juan Bosch afirmaba en uno de esos artículos que Lenin era el arquetipo de revolucionario que supo gobernar, esa era ya la confesión definitiva de que Juan Bosch era comunista y por tanto un peligro para la democracia en la República. Y por eso lo tumbaron. Sí. Y cuando lo tumbaron, el primero que me lo hizo saber a mí fue ese que está ahí. A las 6 de la mañana me llamó ese hombre. El golpe fue a las 4 y a las 6 ya él lo sabía. Sí. ¿Y cómo tú lo supiste, Rafael? Pero hablemos del libro. Yo lo supe porque frente a mi casa vivía una persona, que no voy a mencionar el nombre, que era muy cívico. Nosotros vivíamos en la 16 de agosto. Él dice muy cívico, pero él era cívico. Al principio él era de derecha, para que se paraba todos los días en el balcón y le decía a mi padre, le decía, hoy es el golpe. Hasta que ese día dijo, ya se dio el golpe. Entonces ahí te llamé por teléfono. Pero hay algo que a mí me extraña. Usted acaba de leer un pasaje que es interesantísimo, en el que Juan Bosch describe al embajador Martín como un hombre de la izquierda democrática. Bueno, lo identifica con la corriente a la cual pertenecía Juan Bosch, que era la izquierda democrática creada en Perú por Víctor Raúl Haya de la Torre, Rómulo Betancourt en Venezuela, Pepe Figueres en Costa Rica, Muñoz Marín en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo es posible que ciertos sectores del gobierno norteamericano pudieran calificar a Juan Bosch de Castro comunista, sabiendo que tanto la CIA como el FBI debían tener informes suficientes para conocer que Juan Bosch era un hombre de la izquierda democrática? Yo presumo que eso se debió al hecho de que Juan Bosch no sucumbió a la presión de cerrar la escuela de Dato Pagán Perdomo y expulsar del país a algunos de los líderes de la izquierda dominicana. Entonces se contraponía a la actitud y al comportamiento político de Juan Bosch lo que había hecho precisamente Rómulo Betancourt en Venezuela. Porque después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y el ascenso de Rómulo Betancourt al poder, se firma un pacto en Venezuela, que es el pacto de Punto Fijo. Y en virtud de ese pacto es que Acción Democrática y el partido COPEI, que es el Partido Demócrata Cristiano, y otros grupos políticos como el encabezado por el profesor Jovito Villalba, gran líder venezolano, no llegó a la presidencia, pero muy influyente. En ese pacto de Punto Fijo se pusieron de acuerdo ellos, pero excluyeron al Partido Comunista Venezolano. Y la crítica que siempre se le hizo a Rómulo Betancourt
es que fue un error no haber incluido al Partido Comunista Venezolano en el pacto de punto fijo, porque lo que ocurrió como consecuencia de no haberlo incluido fue la guerrilla de Douglas Bravo. Y Rómulo Betancourt tuvo que reprimir entonces a la izquierda venezolana y enfrentar la guerrilla de Douglas Bravo durante años. Juan Bosch, que había visto ya ese fenómeno, no quería que se repitiese en la República Dominicana y entendía que los de izquierda en República Dominicana eran pocos, no influyentes y que por consiguiente no actuaban en contra del régimen democrático, y había que tener la tolerancia de permitir su existencia para que hubiese mayor estabilidad política democrática en la República Dominicana. Pero ahora, ese comentario que hace Rafaelito, quisiera agregarle algo. El calificarlo de izquierda democrático, Rafaelito, presidente, tiene mucho que ver con algo que usted descubre en el libro anotado, con puño y letra, que le entrega el profesor Juan Bosch. Y es aquello de que cuando Kennedy le pregunta a Barlow Martin si el golpe era reversible, Barlow Martin, le dijo que no, que era un mal presidente. Sin embargo, eso no lo conocía Juan Bosch. Lo que sí conocía Juan Bosch era un asunto, y es que la mayoría de los legisladores liberales norteamericanos habían repudiado el golpe de Estado, desde el Congreso mismo. Algunos lo hicieron hasta haciendo afirmaciones tan tremendas como decir, ir a rescatar a Juan Bosch del barco que lo conducía, el destroyer que lo conducía hacia Puerto Rico, para y reinstalarlo en el poder otra vez. Luego, él era visto por Juan Bosch, por lo que usted explica ahí, como una figura muy liberal. A Barlow Martin me refiero. Mire, vamos a ver. Lo primero es entender que la política norteamericana, y sobre todo su política exterior, no es necesariamente homogénea y uniforme. Se dan en la sociedad dominicana distintas expresiones políticas. Por ejemplo, con respecto a la Revolución Cubana, ¿quién apoyó la invasión a Bahía de Cochinos? El presidente Eisenhower. Cuando Eisenhower sale, las bases para la invasión están dadas. Kennedy llega y Kennedy no lo apoyó. En el fondo, la crítica que se le hace a Kennedy, que el fracaso de Bahía de Cochinos se debió a que el poder militar norteamericano no le apoyó. Entonces, es verdad que hay una diferencia entre el republicano Dwight Eisenhower y el demócrata John F. Kennedy. O sea, se nota ante un episodio como ese, el episodio de Bahía de Cochinos. Pero también ocurre con el gobierno de Juan Bosch. Por ejemplo, el propio embajador dice, es que de la CIA y el MAC siempre tenían una actitud adversa al gobierno de Juan Bosch, mientras que yo como embajador enviaba telegramas favorables. Pero allá había legisladores norteamericanos que atacaban al gobierno de Juan Bosch, pero había otros como Hubert Humphrey, demócrata también, ¿verdad?, que fue candidato a la presidencia, y Humphrey apoyaba a Juan Bosch. Entonces había quienes le atacaban en el Congreso, había quienes le apoyaban. Había periodistas que atacaban a Juan Bosch. Hal Hendricks era un periodista norteamericano que atacaba constantemente en el Chicago Tribune a Juan Bosch. Esos artículos los traducía el periódico El Caribe aquí en español, y por tanto desde el exterior se acusa a Juan Bosch de tal o cual cosa. Es decir, no se podía ver la política norteamericana o la prensa norteamericana como algo uniforme. Siempre había distintas opiniones, distintas ideas sobre lo que se estaba presentando. Entonces, en el caso de John Barlow Martin, ¿por qué se le consideraba que era un intelectual de izquierda democrática? Por el círculo al que él formaba parte. Él era íntimo amigo de un historiador norteamericano, Arthur Schlesinger. Y Arthur Schlesinger es el biógrafo de John Fitzgerald Kennedy, el que escribe la gran memoria de la época de Kennedy. Él había sido asesor, escribía los discursos de Adlai Stevenson, que fue gobernador del estado de Illinois y el candidato demócrata que se opuso en 2 ocasiones a Eisenhower. Entonces, él era de ese círculo, del círculo demócrata liberal, como se ve hoy día en los Estados Unidos.
O sea, no es lo mismo hoy Donald Trump que Bernie Sanders. Son dos cosas radicalmente opuestas en el marco de la política norteamericana contemporánea. Bueno, por lo mismo en aquella época. El problema está en que, siendo Martin liberal demócrata, dando la impresión de que defendía a Bush, es la decepción de que jugó un rol totalmente contrario en los momentos decisivos. Usted lo acaba de mencionar. La noche del golpe, cuando el doctor Alburquerque le llama por la mañana. Bueno, Juan Bosch está detenido en el Palacio Nacional. Y el embajador norteamericano va a ver al presidente detenido y habla con él. Y le dice, ese golpe del cual su gobierno ha sido víctima se puede revertir. Y Bosch dice, ¿pero cómo es que se puede revertir? Dice, muy simple. Usted lo único que tiene que hacer es pronunciar un discurso diciendo que usted va a sacar a los comunistas del país. Y ya con eso todo se arregla. Y Juan Bosch dice, pero yo no puedo hacer eso. Yo soy realmente un demócrata y creo en la libertad de las ideas, en la medida en que esas ideas no se conviertan en hechos que atenten contra el Estado democrático, yo no debo hacer nada. No, pero usted puede, inténtelo. Y hasta que Juan Bosch le convence que no es posible, porque ya los golpistas han declarado la materialización del hecho, han dado decretos, han nombrado un gabinete, ya el hecho está consumado. Bueno, pues ese hombre que al amanecer del 25 de septiembre le dice al presidente Bush que el golpe de Estado se puede revertir, se encuentra en la oficina oval de la Casa Blanca con el presidente de su país, John F. Kennedy, con los máximos representantes del Estado norteamericano, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, están todos allí, y Kennedy pregunta, ¿qué podemos hacer para retornar a Bush al poder? Era un momento decisivo, un momento clave. John F. Kennedy nunca reconoció al gobierno golpista. Kennedy nunca reconoció al triunvirato. Por tanto, estaba en una actitud de liberal demócrata de ver cómo se devolvía al poder lo que el pueblo dominicano había escogido como presidente. Y entonces, cuando Kennedy pregunta eso, que si es posible que Bush vuelva al poder, se levanta la voz de John Pablo Martin y dice, no, presidente, eso no es posible. Y Kennedy, todavía inquieto, pregunta, pero ¿y por qué no es posible eso? Ah, porque Juan Bosch no fue un buen presidente. Y yo pienso que cuando Juan Bosch leyó eso, su decepción no pudo haber sido mayor. Ahí va el tema del golpe de Estado, que como una anécdota muy personal también, desde la universidad hicimos protestas la primera semana de octubre, y vaya usted a ver quién fue el que me hizo preso. Yo era flaquito y me tiró de cabeza en un camión. Camaño, Francis Camaño. Ya en la Revolución de Abril se lo reclamé. Pero lo traigo a colación porque justamente... Porque Camaño entonces era jefe de los cascos negros. Ajá, exacto. Bueno, lo traigo a colación porque justamente también... Por suerte que yo era más joven que usted y no sufrí su suerte. Rafaelito estaba en Francia ya estudiando Derecho, mandado por Juan Bosch. Justamente hacia ese momento ya se fue un grupo importante de los jóvenes del entonces PRD. Ahora, a lo que quiero tocar de paso es lo siguiente. Fue interesante el hecho de que la mayoría de los oficiales jóvenes que participaron en la conspiración para el retorno a la constitucionalidad eran hijos de generales trujillistas, que Juan Bosch decía que eran los más formados. Ahí estaba Fernández Domínguez, ahí estaba Camaño y otros más. Me tocó, por yo comentarlo también, con Bienvenido Sandoval, que era un compañero que manejaba y grababa los discursos de Juan Bosch, sacar clandestinamente una emisora que la sacábamos correteando. Yo no creo que se oía mucho, pero por lo menos se hizo un esfuerzo en ese sentido. Ahora, yo quiero, presidente, para concluir un poco lo que usted acaba de señalar ante el público, o sea, fíjese que hay un gran sector liberal, encabezado por el propio Kennedy, que no reconoce el gobierno de Juan Bosch. El triunvirato. El triunvirato. No reconoce el triunvirato, perdón. No reconoce al triunvirato. Incluso, en cierta forma, en el Congreso norteamericano, los demócratas liberales apoyan a Juan Bosch y piden
medidas para revertir el golpe. Ahora, en el país, todo ese sector, vamos a decir, oligárquico, había un miedo terrible, tremendo, de que Juan Bosch pudiera llevar el país a una segunda Cuba. Eso muestra que al llegar al poder Juan Bosch, este era un país políticamente muy atrasado. Sí, y volvemos, es que estaba en el ambiente por la Guerra Fría, por la Revolución Cubana, el tema del comunismo. En una visita previa que hizo John Barlow Martin a los Estados Unidos a ver a Kennedy, antes del golpe de Estado, hay un episodio muy interesante que se da ahí, porque el tema siempre fue, sí se quiere un régimen democrático, pero no se descarta un régimen tipo Trujillo, porque hay que evitar un régimen tipo Castro comunista. Ese era el esquema. Y cuando John Barlow Martin visita al presidente Kennedy, en un momento dado, antes del golpe, meses antes del golpe, Kennedy se despide de él diciendo: espero que tú no seas el próximo Earl Smith. ¿Quién era Earl Smith? El último embajador de los Estados Unidos en Cuba cuando se produjo la Revolución Cubana. Entonces, yo no quiero que tú seas el Earl Smith. O sea, yo no quiero que la República Dominicana caiga en una situación de dominio comunista. Esa fue como... Pero hay el temor entonces. Sí, y fíjese, trasladando un poco esos hechos a una época más reciente, en Haití, el presidente Jean Bertrand Aristide fue derrocado mediante un golpe de Estado. El gobierno del presidente Clinton intervino para que Aristide volviese al poder en defensa de la democracia. Aquí se intervino para que Juan Bosch no volviese al poder. ¿Qué lo explica? ¿Por qué razón en el caso de Aristide, Estados Unidos interviene para que el presidente electo vuelva al poder y aquí interviene para que no vuelva? El tema del comunismo, la Guerra Fría, el momento, la época. Eso fue fundamental. Ahora, así como Kennedy no reconoció, inmediatamente llega al poder el presidente Lyndon Johnson, después de la muerte de Kennedy, en noviembre del año 63, inmediatamente Johnson sí reconoce el triunvirato y ya lo legitima. Ya Johnson legitima entonces el triunvirato a reconocerle diplomáticamente. Hay en el libro un pasaje que se refiere a una proclama que Juan Bosch escribe estando preso en el Palacio Nacional, donde él dice que ni vivo ni muerto, ni en el mando ni en las calles, él iba a coartar las libertades y la dignidad del pueblo dominicano. En resumen, eso. Usted se refiere a una nota anterior que la introduce Chea Fernández, esposa de Silvestre Alba de Moya, que fue ministro de Agricultura del gobierno de Juan Bosch. Esa otra nota tenía que ver con lo de Fernández Domínguez y los tanques, ¿no? Pero esta segunda nota, lo digo como testimonio también, fue sacada del Palacio Nacional por Milagro Ortiz Bosch. Esa fue la nota que ella realmente sacó. La otra la llevó la señora Chea Fernández de Alba de Moya. Y hay que ver entonces el papel jugado por la mujer en este asunto. Lo comento porque es un proceso donde a veces hay que establecer los datos concretos también, aunque en el libro, yo no sé si usted supo que esa nota fue sacada por Milagro, sí lo dice por Chea Fernández, la esposa de Fernández Domínguez, que en definitiva la nota de Fernández Domínguez era diciéndole hay tanques disponibles, pero ya Juan Bosch había empezado desde antes del golpe de Estado, en julio concretamente, y usted lo señala, a conversar con Fernández Domínguez y otros militares más para crear una base de apoyo militar. Juan Bosch sabía que lo iban a derrocar. No solamente está dicho ahí, no solamente lo dijo en la conversación, en el debate con Láutico García, lo decía a viva voz, y tanto Rafaelito y yo, que éramos de la juventud del PRD en ese momento, oíamos el planteamiento de ese hecho de que él sabía que ese golpe era inminente, como usted lo deja claramente establecido en el libro. Era inminente, aunque él
para evitarlo tenía que hacer eso que usted explicaba ahora, lo que él no quería hacer ni iba a hacer, que era perseguir a los jóvenes. Pero hay un tema que a veces uno dice, y en política, por ahí algunos que dicen, en política todo se puede. ¿Qué hubiera pasado si Juan Bosch cede en ese punto? Se convierte sencillamente en un títere cualquiera y en un negador de lo que ha hecho. Y usted me permite decirle algo a usted. Una de las razones por las cuales yo siento mucha admiración por usted es porque usted no ha cedido. En el respeto y lo hago como un símil porque Rafaelito y yo tratamos de cerca a Juan Bosch y hemos tenido la bendición de que lo tratamos de cerca a usted también. Usted es una figura que está haciendo honor a aquel proceso. Gracias por sus palabras, Franklin, pero yo lo que siento es que tanto el doctor Rafael Alburquerque, que fue mi profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y usted, con quien he compartido tanto, tenemos algo en común, es que somos verdaderos discípulos de Juan Bosch. Y al considerarnos como tal, y al considerarnos como discípulos de Juan Bosch, entendemos la importancia de crear una cultura democrática, desarrollar una tradición democrática, formar actores democráticos que crean en la importancia de una constitución como regla del juego de un sistema democrático. Y tal como usted decía, en la historia dominicana hemos tenido presidentes que han sido democráticos, pero no han dejado un legado de desarrollo, porque la sociedad dominicana no tenía desarrollo capitalista, que es una de las tesis que Juan Bosch siempre ha insistido. En el siglo XIX no podía haber democracia, porque la democracia es una expresión política de una sociedad con desarrollo capitalista. No podía haberlo. Entonces tuvimos presidentes que fueron demócratas, como Ulises Francisco Espaillat, santiaguero, como Benigno Filomeno Rojas, que fue un gran civilista, o Francisco Gregorio Villini, de manera más específica, fueron demócratas, tenían el ideal democrático. Un hombre como Pedro Francisco Bonó, ¿verdad?, en sus escritos se refleja que tenía el ideal democrático, pero no podían dejar un legado democrático por el atraso de la sociedad dominicana. Bueno, Lilis, como consecuencia de la llegada de los migrantes cubanos luego de la Guerra de los 10 años, desarrollan la industria azucarera. En la parte norte hay una cierta base de desarrollo capitalista, y por eso Lilis hace el ferrocarril desde el puerto de Sánchez en Samaná hasta Santiago, pasando por La Vega, pero no fue un demócrata. Entonces, nosotros hoy día en la República Dominicana estamos en una etapa en que ya sí hay un desarrollo, un cierto desarrollo capitalista, hasta el punto de que hablamos del Nueva York chiquito, ¿verdad? Y si hablamos de Nueva York chiquito es porque hay un determinado nivel de desarrollo capitalista. Y por lo tanto ha llegado el momento de consolidación de un Estado democrático y social de derecho. Esa es la base de la estabilidad y del progreso en la República Dominicana. Eso lo veía Juan Bosch allá en los 60, pero sin las bases materiales de la sociedad que hoy tenemos. Y yo entiendo que le corresponde a nuestro partido, al Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido más exitoso en la historia política de la República Dominicana. Ningún partido ha ganado 7 elecciones por encima del 50% en la historia del país. Ningún partido, solamente lo ha hecho el PLD. Y en el año 2020, el año próximo, se habrán cumplido 24 años que el PLD llegó por vez primera al poder. Toda una generación, todo un ciclo histórico. El ciclo histórico que no pudo hacer el Partido Azul finalizando el siglo XIX, lo está haciendo el PLD en estos momentos. Pero tenemos que asegurar que la palabra desarrollo vaya acompañado de la palabra democracia. Y la palabra democracia significa respeto a la Constitución. Mire, presidente, usted
usted ahora en la respuesta a Franklin ha dicho algo que es interesante, y es cómo el profesor Juan Bosch mantenía sobre todo en alto los principios. Y a mí me llamó mucho la atención estas palabras que él pronuncia. Son palabras tomadas de la crisis de la democracia de América. Y él dice, bueno, lo que pasa es que el doctor Fiallo, refiriéndose a Viriato Fiallo, el candidato de la Unión Cívica, dice, es que hay personas que creen que la política es oportunidad. O sea, se puede hacer lo que conviene en política. Y dice, no, las oportunidades cambian y pueden cambiar de concepto y las palabras que le expresan. De manera que si usted entiende que la política es oportunidad, en un momento tendrá una opinión y esa opinión la cambiará más adelante. Es una demostración clara de su firmeza. Claro, claro. Bueno, pues, digamos, esa relación entre Juan Bosch y John Barlow Martin, que empezó en una relación de amistad, ya en el marco de la Revolución de Abril. Juan Bosch está en Puerto Rico y se le informa que el presidente Johnson ha enviado a John Barlow Martin a Puerto Rico para entrevistarse con Juan Bosch. Y cuando Juan Bosch recibe esa noticia, se pone alegre. Se pone alegre porque claro, entiende que va a conversar, que es su amigo y que por tanto el hecho de que el presidente Johnson lo envíe como delegado para discutir los temas de República Dominicana es porque se va a buscar una solución. Aunque Barlow Martin dice, sin embargo, que Juan Bosch estaba distraído en otras cosas y medio tenso con el tema. Sí, sí. Pero es una cosa intrascendente, pero bueno, básico, la apreciación de uno y del otro. Claro, lo básico aquí, Franklin, es, digamos, el estado de ánimo de Juan Bosch. Qué bien que viene John Barlow Martin a visitarme. Esto es buscarle solución al drama dominicano. Pero cuando están en la conversación, John Barlow Martin le pide a Juan Bosch que emita unas declaraciones públicas apoyando la intervención militar norteamericana en República Dominicana. Oiga qué petición le hacen a Juan Bosch. Y entonces Juan Bosch no le dice nada, sino dice, excúsame un momento, déjame yo entrar a mi cuarto a escribir la declaración. Y se va al cuarto contigo y efectivamente se toma unos minutos, vuelve después. Mira, embajador, aquí está la declaración. Y el embajador empieza a leer. El expresidente Juan Bosch deplora enérgicamente la presencia militar de los Estados Unidos porque viola la soberanía y la independencia de la República Dominicana. Y ahí terminó la conversación. Y dice Juan Bosch, y por suerte no lo volví a ver más en mi vida. ¿No? Hasta que entonces lee el libro que sale años después y donde ya se consolida esa decepción, esa frustración, ese engaño que él sintió por parte de quien creía que era su amigo, John Barlow Martin. Yo creo que la gran lección que uno puede extraer desde el punto de vista político con respecto a esto es, primero, la ambivalencia, la ambigüedad, como decíamos en un acto previo, que se expresa en la política exterior de Estados Unidos, pero también entender lo siguiente, y eso es básico para nosotros. En política, los diplomáticos, los líderes políticos defienden los intereses de sus países. Por tanto, en política no hay amigos, hay intereses. Y por lo tanto, no perder de vista que cuando se conversa con líderes extranjeros, ellos expresan los intereses de su país y no debe uno dejarse confundir que porque son muy amables con uno, porque son muy elegantes en el trato, son amigos, pueden serlo, pero al final son defensores de los intereses de su país. Y uno debe ser siempre el defensor de los intereses de la República Dominicana. Bueno. Muchas gracias.